En este episodio número 6 de la serie de 0 a 10K con mi marca personal, quiero hablarte de cómo YouTube, con apenas unos pocos más de 1000 suscriptores, me ha cambiado la vida por completo. Y es que parece mentira, cuando empecé con el canal por primera vez, allí por el 2010, cuando tenía la productora y subíamos los cortometrajes, los proyectos de ficción allí, cuando YouTube todavía estaba en pañales, ni siquiera se monetizaba la plataforma. Que esto es un gran ejemplo de que os digo muchas veces de que la plataforma se puede encaprichar de otras cosas y cambiar las reglas del juego. En aquel entonces no se monetizaba, simplemente era por compartir lo que a uno le gustaba, lo que le apasionaba, los proyectos que se habían hecho. Pero ahí yo ya empecé a tener cambios en mi vida gracias a YouTube, porque a partir de subir los proyectos a la plataforma, nos empezaron a llegar propuestas para grabar videoclips, para grabar vídeos corporativos para las empresas. Aquello me hizo aprender sobre marketing, sobre negocios y eso pues al mismo tiempo me llevó a hacer una fusión entre mi experiencia contando historias con ficción, con la productora y haciendo cortometrajes a contar esas historias pero para las marcas y las empresas dentro de YouTube. Claro, yo siempre me escondía detrás del logotipo, pero ya desde el 2015 yo ya estaba escuchando el run run de que las marcas personales iban a ser el futuro, de que todos tendríamos que tener una marca personal. Lo cual me frustraba un montón que eso fuera a ser tan importante en la vida, porque yo soy una persona muy tímida, muy introvertida. De hecho, cuando me lancé a crear mi marca personal, fue sobre el 2017 y créeme que no comunicaba delante de la cámara como comunico ahora ni de broma. De hecho, era más bien así. Vivir mil aventuras. Y entonces los mayores siempre nos están apoyando porque les hace gracia, lo ven como una inocencia. Tendemos a buscarlo todo en Google. Entonces, como pequeñas y medianas empresas, vosotros también podéis estar ahí. Pero precisamente ese cambio de cómo comunicaba en ese primer vídeo a cómo estoy comunicando ahora, se lo debo a YouTube, que me ha permitido mejorar mis habilidades de comunicación, detectar qué es lo que funciona, cómo comunicar mejor, cómo contar mejores historias, cómo coger esa confianza a la hora de hablar a cámara, porque no es nada fácil eso de ponerse delante del objetivo de una cámara sin nadie alrededor y tener que estar hablando como si hubiese alguien ahí al otro lado realmente. No es nada fácil. Por eso, si estás viendo este vídeo y te estás planteando empezar tu canal de YouTube, pero te están entrando las dudas constantemente, sientes miedos, inseguridades, el qué dirán, el que no tienes el material adecuado, que no te importe, porque en verdad lo bueno que tiene empezar un canal de YouTube desde cero es que no tienes ningún tipo de presión. Tienes toda la libertad para jugar, para experimentar, para probar cosas, para coger la confianza, para ir limando y perfeccionando esos aspectos de comunicación y que vayas poco a poco ganando confianza. De hecho, yo esos primeros vídeos ya los he puesto en oculto, ya no están públicos, sobre todo para no afectar al algoritmo de YouTube. Porque claro, si se viralizan o, digamos, se visualizan esos vídeos antiguos, no van a tener la misma retención que los vídeos nuevos de ahora, que tienen otra edición, yo comunico de otra manera, bueno, etcétera. Esto ya es más meternos en el funcionamiento de YouTube y no estamos hablando de eso, estamos hablando más de cómo YouTube te puede cambiar la vida con pocos suscriptores. Y es que esto es algo muy importante a tener en cuenta porque muchas veces nos obsesionamos con que en YouTube tenemos que tener cientos de miles de suscriptores, millones de visualizaciones para que el trabajo en la plataforma sea rentable. Y para nada. O sea, una visualización de una persona adecuada te puede cambiar la vida por completo. Es lo que yo te digo, a mí me ha traído un montón de oportunidades. Me ha traído la oportunidad de poder dar formaciones en universidades, dar formaciones en escuelas, dar conferencias, charlas. Me ha traído nuevos clientes, que esto los que estáis en Arcade Team Club lo sabéis, que muchas veces cuando subo vídeos nuevos me llegan clientes nuevos y tengo que estar redactando otra vez mis tiempos. Y fijaos, es simplemente pensar cómo sería un auditorio con 500 personas. Es muchísima gente. Es que yo creo que hay teatros que ni siquiera llegan a 500 personas. Es brutal. Pero es como que tenemos esa obsesión de no, tengo que tener millones y cientos de miles de visualizaciones porque es que si no, no voy a ganar, no voy a triunfar. No. Lo que hay que tener, que esto es algo que también me ha dado mucho YouTube, es una audiencia clara, a quién quieres llegar y llegar a esa audiencia. Porque esa audiencia luego la puedes convertir, la puedes transformar o en clientes o te pueden traer nuevas oportunidades que pueden ser incluso patrocinadores si quieres. Por tanto, YouTube me ha cambiado la vida porque me ha permitido mejorar mi manera de comunicar y mi manera de crear contenidos.
Y como ya os decía, yo ya desde el 2015, ya sabía que la marca personal iba a ser muy, muy, muy importante. Y yo ahora me arrepiento de no haber empezado mucho antes y de no haber tenido más constancia con el canal cuando por fin me lancé a hacer mi marca personal. Pero bueno, eso no se puede, no se puede recuperar, así que si estás viendo esto, yo te animo a que empieces el canal, y si ya has empezado el canal y te estás frustrando porque no estás teniendo los resultados, créeme, no te centres en las métricas, céntrate en lo que ha sido tu evolución como creador de contenido, todo lo que te está permitiendo mejorar y todas las habilidades que estás adquiriendo creando este contenido, porque creando contenidos en YouTube, vídeos en YouTube, estamos aprendiendo a mejorar nuestras ediciones de vídeo, estamos mejorando en cuanto a creatividad, que hoy en día, con esto de la inteligencia artificial, la creatividad, la autenticidad, la personalidad, la manera de comunicar, de ver el mundo, nuestras opiniones, son lo que más van a valer. Son lo que nos van a diferenciar de un contenido de inteligencia artificial o de un trabajo hecho por inteligencia artificial, tu creatividad. Y el hecho de crear vídeos para YouTube nos permite desarrollar y mantener trabajando nuestra creatividad y nuestras ideas. En ese sentido, YouTube también cambia un montón la vida, ¿vale? No necesitamos ser youtubers para que YouTube nos cambie la vida. Podemos aprovecharnos de la plataforma y de su alcance. Quiero decir, que no veas YouTube como un fin, sino como un medio. Un medio, un canal de comunicación en el que tú cuentas tus cosas sin filtro y al que puedes llegar a un montón de gente a nivel mundial, más allá de tu zona geográfica, al otro lado del charco, a la otra punta del mundo, y compartir tus pasiones, tus aprendizajes, ayudar a otros, tus perspectivas, mientras estás desarrollando tu capacidad de comunicación y de creación de contenido y de tu creatividad. O sea, es bestial lo que puede llegar a cambiarnos la vida YouTube en ese sentido. Por otro lado, a mí me ha permitido YouTube, gracias a los vídeos, conocer a un montón de gente increíble que de otra manera yo no habría podido conocer. Entre ellos, todos los que estáis viendo este vídeo, los que estáis en la comunidad de Arcade Team Club, y sobre todo a todos los creadores de contenido que he tenido la oportunidad de entrevistar, de charlar, de conocer, de tomarme un café con ellos, que es bestial, me parece increíble esa oportunidad de decir, gente que parecía que estaba inalcanzable, YouTube me ha permitido poder charlar con ellos, verles, darles la mano, tener conversaciones de tú a tú con ellos, que me parece bestial, increíble, y tengo unos pocos miles de suscriptores en el canal. Ahora bien, lo que he aprendido con YouTube, sobre todo, es el hecho de que no sirve de nada saberte toda la teoría, pues en plan, posicionamiento SEO, cómo hacer miniaturas, cómo hacer títulos, cómo contar mejores historias, cómo estructurar un buen guión. De nada sirve todo eso si tú como creador de contenido no tienes una buena mentalidad, porque al final todo gira en torno al creador de contenido en sí. Porque cuando tú tienes dudas, tienes miedos, tienes inseguridades, eso se transmite al otro lado de la pantalla. El hecho de mejorar nuestra mentalidad, de ganar confianza, de ganarnos esa autoestima, también nos la da YouTube. Nos la da el hecho de que subiendo vídeos poco a poco, sin esa presión de tener una audiencia enorme, nos permite ir mejorando y ajustando cosas de nuestra manera de comunicar y descubrir que lo que estamos compartiendo a la gente que le llega, le está gustando, le ayuda y le sirve. Y eso también va a hacer que inconscientemente poco a poco vayas ganando autoestima y confianza. Y te lo digo porque a mí me ha pasado. Ya has visto cómo grababa los vídeos al principio, cómo me comunicaba al principio y cómo lo hago ahora. Y este cambio, este salto, ha sido porque a partir de hacerlo me habéis estado dando un feedback que a mí me ha demostrado que sí que puedo estar aportando algo con los vídeos y por tanto es como, oye, pues tengo cierta confianza, a la gente le gusta, vamos a seguir haciendo más, y lo comparto con una manera mucho más distendida y de hecho me permite disfrutar mucho más el proceso. Que esto es algo también que me ha cambiado mogollón la vida de YouTube. El hecho de aprender a organizarme con 300.000 cosas más. Los que lleváis tiempo por el canal sabéis que he abandonado el canal hasta en 3 ocasiones. Tengo un montón de vídeos por ahí hablando de ello. Y lo he abandonado tantísimas veces porque me obsesionaba con el perfeccionismo. Y precisamente ahora, hoy en día, lo que más triunfa es lo natural, lo auténtico,
el tú a tú, incluso no necesitas cámaras profesionales, que es bestial el hecho de que YouTube esté dando esas oportunidades y esa viralización a canales que son pequeños, que no tienen grandes materiales ni grandes recursos. Y yo lo que he aprendido y lo que me ha cambiado la vida, YouTube, es en ese sentido de no seas tan perfeccionista. Hazlo y publica. Hazlo y súbelo. Y resulta que he descubierto que hacer eso tiene mejores resultados que cuando me he obsesionado en hacerlo todo perfecto, en que todo esté con una calidad tremenda. Porque claro, eso me llevaba a que publicase con menos constancia, el algoritmo se olvidaba de mí, la audiencia también se olvidaba de mí, y al final te currabas un vídeo bestial que se veía muy poco, veía muy poca gente. Entonces YouTube me ha enseñado a no ser tan perfeccionista, crear un contenido y decir, vale, ¿es el producto mínimo viable? Pues vamos a por ello, lo lanzamos, porque muchas veces, y esto me pasaba mucho cuando producía teatro, cuando tú estás detrás de bambalinas y estás viendo todo el proceso y tienes más o menos la imagen de cómo quieres que quede el resultado final, ves las imperfecciones, ves cómo se podría mejorar, cómo se podría hacer mejor y demás, pero realmente el público, cuando llega al público, no ve esas imperfecciones, no ve los errores o tropiezos con el guión, no ve que debería haber aparecido algo por escenario que al final no apareció, no lo aprecian porque ellos no han estado en ese proceso creativo. Simplemente tienen que disfrutar la historia y que no haya saltos demasiado grandes que digan, me he perdido de la historia. Pero mientras estén dentro de la historia y les estés aportando algo con el contenido, a la audiencia le va a gustar, al espectador le va a gustar. No necesitas ser perfeccionista ni tenerlo todo, ni compararte siquiera con los grandes youtubers o los grandes creadores de contenido que tienen equipos detrás. El disfrutar el proceso, el encontrar tu manera de crear y de hacer tus proyectos disfrutando el proceso sin tener que estar basándote en lo que les funciona a otros, en lo que debería ser lo correcto a la hora de crear esos contenidos. Por eso muchas veces te frustras y te cabreas de decir, jope, yo me he trabajado un montón este vídeo, me lo he currado y no está teniendo tantas visualizaciones como este otro, que es el de un niño que se tropieza con su triciclo. Dices, un vídeo casero está teniendo millones de visualizaciones y el mío, que tiene una producción de la leche, tiene unas pocas miles. ¿Por qué? Pues porque tú te has obsesionado tanto con el perfeccionismo y todo lo que supuestamente funciona que te has olvidado de tu esencia diferencial, que es lo que tiene ese vídeo tan natural que no está tan preparado y que al final conecta mucho más con la audiencia, porque esto es algo muy importante, aprender a conectar con la audiencia y con el espectador. Y esto es algo que YouTube también ayuda mucho a aprenderlo y a manejarlo. Y el saber cómo conectar con una audiencia, con un espectador, te puede cambiar mucho la vida. Y no solamente ya aquí en YouTube, sino en la vida real. O sea, YouTube es como, digamos, el escenario para practicarlo y trabajarlo y mejorarlo, pero en el momento en que coges las claves de cómo conectar con la audiencia y con las personas que tienes a tu alrededor, eso lo puedes extrapolar a tu día a día y te va a traer un montón de beneficios y de ventajas y de oportunidades. Porque al igual que conectamos con nuestros vídeos de YouTube y eso nos trae oportunidades para que nos llamen para charlas, para conferencias, para talleres, para crear proyectos con ellos, tú cuando sales a la calle, esa conexión con la gente te va a permitir también tener ese tipo de oportunidades, de que hables con alguien y oye, mira, he estado charlando contigo y creo que podrías encajar muy bien para este proyecto, porque congenio con tu filosofía, congenio con tu manera de ver esto, de cómo lo tienes enfocado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no tanto por el profesionalismo o por tu titulación, que esto cada vez va a valer menos, el tema de las titulaciones, porque la gente va a valorar mucho más el cómo te comunicas y todo lo que tú tienes compartido en redes sociales, cómo tienes trabajada tu marca personal, más que una titulación. Esto aquí lo dejo. Lo cual también te va a cambiar mucho la vida si estás empezando ya con tu canal de YouTube y si ya lo tienes, que lo mantengas, porque te puede ayudar en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito del emprendimiento, sino también para buscar un empleo. Entonces, a pesar de haber estudiado todas las técnicas de cómo funciona YouTube, la clave está en ti como creador de contenido. Y esto es algo que a mí, entenderlo, me ha cambiado muchísimo la vida, Porque muchas veces hacemos todo muy correcto, los títulos que funcionan son estos, las miniaturas que funcionan son aquellos, las técnicas SEO para que mi vídeo se posicione más son estas de aquí, tal, pero de nada sirve todo eso si tú tienes dudas, tienes miedos, tienes inseguridades, porque eso se transmite detrás de la pantalla, la gente no conecta contigo
o el hecho de que no sepas contar historias o no sepas comunicar adecuadamente, la gente se va a marchar de tu vídeo y te va a haber dado igual que hubieses hecho la mejor estructura de guión, la mejor miniatura y el mejor título si tú como creador de contenido no tienes ese enganche. Y con esto no quiero decir que tengas que ser alguien extrovertido. Hay un montón de canales de YouTube de personas introvertidas que tienen un éxito tremendo y unos resultados bestiales. De hecho, está triunfando mucho este formato de vídeo que se conoce como el método del abuelo en formato blog. Es decir, ponerse a charlar, contar las cosas, dure lo que dure, y la gente a escuchar. O sea, no necesitas ser una persona súper hábil a la hora de hablar o que seas súper carismático, muy extrovertido. Lo bueno que tiene YouTube es que tiene espacio para todos. Y eso es algo que a mí también me ha costado mucho aprenderlo y entenderlo, porque para mí era como, no, es que tengo que ser súper extrovertida, tengo que pegar voces y tengo que hacer muchos cambios de planos y tengo que hacer... No hace falta. Lo que hace falta es que tengas un mensaje muy claro y a las personas que les tiene que llegar ese mensaje. Ya está. Nada más. No tienes que hacer nada más. Lo bueno que tiene YouTube, que nos deja hueco para todos. Por tanto, la clave también de todo esto es la mentalidad. Y precisamente gracias a YouTube he aprendido a cambiar mi mentalidad y lo he documentado todo en mi libro Gana el juego a tu mente, que os voy a dejar el enlace en el comentario fijado por si alguien lo quiere comprar y leerlo, porque a mí la verdad es que me ha cambiado la vida en muchos sentidos el cambiar mi mentalidad, no solamente ya como creadora de contenido, sino para gestionar mi marca personal, mi negocio, los proyectos, el estilo de vida, todo. Es que al final se puede aplicar para todo. Así que te lo dejo en el comentario fijado. Y precisamente cuando logré dar ese cambio de mentalidad, ese salto, fue cuando empezaron a llegarme muchísimos más resultados. No ya en cuanto a métricas, sino en cuanto a propuestas, en cuanto a oportunidades, en cuanto a trabajo, que al final es un poco el objetivo que tengo con el canal, que es posicionar mi marca personal, que ahí viene esta serie de YouTube, de cómo llevar mi marca personal de 0 a 10K, ahora que he ganado más confianza, tengo algunos trucos más que puedo estar aplicando, entonces ya también el trabajar más mi marca personal, que pues hasta ahora he estado trabajando mucho con marcas de otros, estoy viendo los resultados y con la mía pues al final siempre estoy usándola de campo de pruebas y me estoy perjudicando a mí misma. Entonces, en el momento en que he cambiado esa perspectiva y esa mentalidad, me han empezado a llegar muchísimas más propuestas. De hecho, los que estáis en Arcadeting Club, os lo he dicho muchas veces, de es que me ha llegado un nuevo cliente, no me puedo organizar, no puedo hacer esto, no podemos hacer el directo de hoy porque estoy grabando a un cliente, y llegan muchas más oportunidades. Entonces, cambiar tu mentalidad es la clave, pero es que YouTube ayuda mucho en eso. Y además YouTube te permite aprender habilidades que de otra manera no aprenderías, como puede ser desarrollar tu creatividad, la organización, la planificación, el hecho de tener los ojos abiertos y la mente abierta a todo lo que te rodea, porque todo lo que te rodea puede ser una idea bestial, puede haber por ahí escondida una idea bestial para tus contenidos. Entonces, ese juego de cazar ideas, decir, uy, pues esta noticia que ha salido, si yo la adapto a la temática de mi canal, puede venirme bien para hablar de este tema, este. Que con todo esto, de que YouTube me ha cambiado la vida con apenas 1000 suscriptores en mi canal y unas pocas cientos de visualizaciones en los vídeos, no quiere decir que yo ya haya llegado a mi techo y que no siga suponiendo un reto y que no siga aprendiendo cosas o que no siga descubriendo nuevos cambios que me está provocando el subir contenido a YouTube. Porque YouTube lo bueno que tiene es que es un reto constante, es un crecimiento personal. Yo casi lo considero más un crecimiento personal que el hecho de intentar vivir de YouTube. Es como disfrutar ese proceso de crear contenido que me devuelve y me lleva otra vez a aquella época en la que yo grababa cortometrajes y disfrutaba de contar historias, de crear esos guiones, de pensar la narrativa, de pensar luego la edición. O sea, yo no lo habría conseguido si YouTube no me hubiese esforzado un poco más. De decir, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar, cómo podemos lograr que no abandone el canal por cuarta vez. Como clave, y algo que también he aprendido con YouTube, es centrarnos en los pequeños logros. Yo, por ejemplo, en Notion tengo una página donde voy publicando, voy anotando todos los pequeños logros que voy consiguiendo, tanto con el canal como con la marca personal. Son pequeños logros que a lo mejor no se reflejan tanto en los suscriptores, pero que a lo personal y a lo monetario también son muy importantes.
Entonces, yo te propongo y te reto a que durante este año, mientras estás creando contenido para YouTube, no te centres tanto en los suscriptores, sino en cómo mejorar tú en un 1% por cada vídeo. Cada vídeo proponértelo como un reto nuevo que te permita ir desarrollándote a nivel personal y superar determinados retos, creencias limitantes tuyas, inseguridades, dudas, que disfrutes creando, que puedas compartir y hablar de lo que a ti te guste, que te apasione y que eso te haga llegar a más gente que le gusta lo mismo que a ti, porque muchas veces los introvertidos lo que nos pasa, las personas introvertidas, es que tenemos ciertas pasiones, pero en la vida real nos cuesta como compartirlas, ¿no? Nos cuesta encontrar como ese círculo de personas que vivan las cosas con la misma pasión que nosotros. Sin embargo, con YouTube, tú puedes poner delante de la cámara, lo compartes y YouTube ya te va a buscar la gente que piensa igual que tú, que le gusta lo mismo que a ti y demás. Y vas a descubrir que hay más gente que tiene las mismas inquietudes que tú y que encima tu contenido les está ayudando un montón. De hecho, si estás buscando un entorno de creadores de contenido de YouTube, te recuerdo que en la comunidad gratuita de Arcade Team Club estamos un montón de canales de YouTube ahí charlando, compartiendo métricas, compartiendo aplicaciones que hemos descubierto, herramientas, lo que nos funciona, lo que no, feedback, respondiendo dudas. Así que te voy a dejar el enlace en el comentario fijado por si te quieres unir y venir a charlar con otros creadores de contenido de YouTube para que así te puedas motivar y animar con tu canal, tanto si lo has empezado como si te estás planteando empezarlo. También algo que me ha cambiado mucho la vida de YouTube es este reto de que cada vídeo es empezar un nuevo reto. Porque al final cada vídeo es diferente, vas a tener resultados diferentes, muchas veces da miedo el sacar un nuevo vídeo cuando uno anterior te está funcionando bien, dices, buf, es que a ver si voy a subir ahora de este tema y a la gente no le va a gustar. O fallar a tu audiencia, que eso también pasa muchas veces, a mí me pasa mucho, decir, si subo esto y no le importa a nadie, con este vídeo me ha pasado, No sé si decídmelo en los comentarios si os está pareciendo interesante o si a vosotros habéis tenido también alguna experiencia de que YouTube os haya cambiado la vida de alguna manera, dejármelo en los comentarios y contarme ahí vuestra historia también. Pero es como que no se llega a un techo, ¿vale? O sea, a mí YouTube me está trayendo un montón de oportunidades, me está flipando ahora mismo el crear el contenido y compartir todo esto con vosotros y poder charlar con vosotros. Sigue siendo reto, es decir, no siempre tengo la misma motivación para crear contenido, aunque he encontrado esa disciplina que ya os hablé en otro vídeo acerca de ello, para que cuando esto pase, pues subir contenido sí o sí. Muchas veces no sé cuál de todas las ideas que tengo puede funcionar mejor e ir en correlación con los vídeos anteriores y que sea un poquito, sí, que tenga cierta relación unos vídeos con otros y que no os dé la sensación que estoy saltando de mata en mata con cada uno de los vídeos. Eso también es un reto personal muy fuerte y que YouTube me está ayudando a organizarme en ese sentido y aterrizar un poco más las ideas, porque al final también es importante aprender a aterrizar las ideas, tener una estrategia de contenidos, de cómo lo quieres enfocar, porque cuando hablamos de nuestros temas favoritos al final es como que todo encaja, ¿no? Que todo nos vale. Pero no, dentro de la estrategia de YouTube hay que tener cierto orden, que esto, ves, cuando lo hago para clientes me resulta muy fácil porque tengo una separación emocional con respecto a la temática. Es decir, no, mira, a tu público le va a interesar esto, esto y esto y esto. Pero cuando es algo mío propio que quiero compartir sí o sí, que lo comparto con mucha pasión y con mucha emoción, es como, quiero hablar de esto y muchas veces no sé de qué hablaros primero. Entonces esto también está siendo totalmente un reto y por eso os digo que YouTube no se termina nunca de aprender. No termina nunca de sorprenderte de los resultados, de lo que te puede estar cambiando la vida, porque fijaos que con esto de que el algoritmo de YouTube ha cambiado tantísimo, está viendo canales pequeños que con un vídeo de repente tienen cientos de miles de visualizaciones, les empiezan a crecer los suscriptores, las marcas se empiezan a interesar, les empiezan a llegar propuestas mucho más grandes, que eso es algo que yo también agradezco el estar creciendo poco a poco y despacio, porque si yo me hubiese viralizado muy rápido, todo este proceso que he vivido de desarrollo personal, de mejorar mi comunicación, de coger ciertas habilidades a la hora de crear mis propios vídeos y los guiones y organizarme mis tiempos y demás, no me habría dado margen, me habría saturado y seguramente ahí no solamente habría abandonado el canal, sino que lo habría eliminado directamente, decir, mira, esto no va conmigo, no puedo con ello, me estresa, me satura, me da ansiedad y 300.000 cosas más. Entonces, no os obsesionéis con crecer rápido porque muchas veces es contraproducente el crecer rápido si tú no estás preparado para ese crecimiento, porque te van a llegar muchísimas notificaciones de comentarios que no vas a poder gestionar,
vas a tener que tener ciertas exigencias de contenido que a lo mejor todavía no tienes la habilidad o la estrategia o la constancia o la disciplina para crear ese tipo de contenidos y con esa fluidez. Y claro, eso afecta luego a que tu audiencia no crezca, se enfaden, te empiezan a dejar comentarios negativos, etc. Entonces es mejor llevar un pequeño crecimiento exponencial, pero que tú vayas pudiéndolo gestionar poco a poco. Cuando tú ya estés preparado y cuando tu canal esté preparado, no te preocupes que vas a explotar. Pero no te obsesiones tanto con los números antes de tú como creador de contenido estar preparado y tener una buena estrategia. Y si quieres conocer más trucos sobre cómo llevo mi marca personal de 0 a 10K y toda mi experiencia con todo esto de trabajar mi marca personal, te dejo por aquí otra lista de reproducción relacionados con esta serie para que puedas aprender un poquito más acerca de mi marca personal y por aquí otro vídeo recomendado. Nos vemos por el espacio digital. Jivan B.